Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan este día. Somos de la Iglesia Evangélica Pentecostés Pacto Eterno de España. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del libro de Jeremías, capítulo 17, versos 5 y 6, que dice la bendita y eterna palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Santo es el Señor. Hemos tomado el mensaje para el día de hoy del libro del segundo profeta, considerado el segundo en el puesto de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, como es Jeremías, ¿no? Estamos hablando de un pasaje bíblico del año, el periodo que comprende Jeremías del año 621 hasta el año 580 a.C. Aquí vemos la decadencia del pueblo de Israel, ya que tanto el reino sirio como también el de Egipto estaban en decadencia en este momento y estaba subiendo, absorbiéndolos el reino de Babilonia, en este caso Nabucodonosor, ¿no? Bien. Pero el texto bíblico vamos a tomarlo porque es importante saber ciertos parámetros, es importante saber ciertas conductas y la postura en la cual se encuentra el pueblo de Dios hoy en el día. La palabra de Dios dice que así ha dicho Jehová. Es un decreto, es una palabra, es algo que ha salido de la boca del mismo Dios Todopoderoso. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Note que el confiar, el buscar la ayuda humana, es lo mismo que apartarse de Dios. No nos oponemos y de hecho pensamos, y la Biblia lo dice, que donde hay multitud de consejeros las ideas se afirman, ¿no? Entonces, y no estamos en contra de que podemos pedir a X personas, sobre todo hermanos, una X dirección, ¿no? Sobre cualquier tema que querramos, pero note que no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, porque lamentablemente el hombre, y estamos hablando ahora del pueblo cristiano, tiende a sumar a Dios en la ecuación. No deja que Dios haga la ecuación, son dos cosas diferentes, ¿no? Toman las ideas, consultan, y después de eso esas ideas que han consultado y han resuelto, la traen al Señor y dicen: Señor, ayúdame en esto. O sea, lo hacen partícipe en los resultados, pero no en que Él haga la ecuación, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos dice lo contrario. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Porque desde el momento que el hombre recurre a la ayuda humana, desde el momento que el hombre recurre a la ayuda, al consejo del médico, al consejo del abogado, al consejo de X persona, está haciendo un lado a Dios. Y hacer un lado a Dios es lo mismo que apartarse del Señor. La Biblia lo dice. Dice: y su corazón se aparta de Jehová. Y este es el tema de muchos pueblos cristianos que vemos que lamentablemente, desde el momento, es más, lo podemos ver, que desde el momento que aparece un inconveniente, que aparece algo adverso en la vida de un cristiano, con lo primero contra ellos se levantan es contra la iglesia. Ya no van a la iglesia, ahora no es el momento, hasta que solucione ciertos inconvenientes que se les han presentado. Muchos toman una posición de enfado con Dios cuando se les presenta alguna adversidad, como si Dios fuera el culpable, ¿no? Y vamos a ver, porque el tema central del mensaje es que vamos a tomarlo del verso 6, porque el pueblo de Dios está en una postura, aquí vemos al pueblo de Israel, que lamentablemente, pues las consecuencias, vimos que todo el pueblo, a excepción de los más pobres, quedaron aquel entonces, quedaron en Judá. Pero lo que es, incluyendo los reyes y todo el resto del pueblo, fue llevado cautivo a Babilonia. Pero dentro de ese cautiverio, mientras tuvo el proceso, el único que le fueron soltadas las cadenas y que le dieron opción a elegir si quería ir a Babilonia o quería quedarse en Judá, fue al profeta Jeremías. De hecho,
orden del mismo rey, se ha guardado, se ha cuidado, ¿no? Y eso tuvo porque, note usted que dentro del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel se había levantado en contra de Jeremías, incluyendo al rey, pero Jeremías gozaba gozaba del aprecio, del amor, del cuidado de Dios, ¿no? Por eso en el momento ya que vino la debacle, de la cual él les estaba advirtiendo, al único que se le dio derecho de elegir y de decidir por él dónde quería vivir, si era Babilonia o quedarse en Judá, fue a Jeremías, ¿no? El verso 6 dice, será como la retama en el desierto. Este es un tema central. Y este es el punto donde hemos tomado el mensaje. Porque el depender de la carne no quiere decir depender de que usted, porque todo se tiende a llevar al acto carnal sexual, no. El depender de la carne quiere decir que usted recurra a Julano, Sutano y Mengano, que usted recurra al médico, que usted recurra al abogado, que usted recurra a un consejo, que no está mal el consejo, de X terceras personas, dejando a un lado a Dios. No, usted tiene unos recursos, Dios ha puesto unos atributos en usted, y esos atributos están en la persona del Espíritu Santo. Y desde el momento en que el cristiano, usted y yo, buscamos a terceras personas, estamos haciendo a un lado a Dios y estamos haciendo a un lado a aquel ser que vive en nosotros, que es el Dios Todopoderoso. No lo estamos tomando en cuenta en nuestros actos, en nuestras decisiones, y por ende nos estamos apartando. Del momento que buscamos ayuda humana, nos estamos apartando. Y es muy común ver al pueblo cristiano en este tipo de vida. Porque el verso 6 dice, será como la retama en el desierto. Ahora, la retama es una planta que va de un lugar a otro movida por el viento. Y esta es la posición del pueblo cristiano. Esta es la posición del pueblo que no echa raíces, porque la retama es así, y como la retama hay más plantas en el desierto, ¿no? Son plantas que son felices en lo seco, son unas plantas que tienen vida en lo seco, que no necesitan echar raíces, viven así, ¿no? Pero son movidas por todos los aires, los vientos que soplan, y por ende son plantas que moran ¿dónde? En el desierto. Y así vemos un pueblo cristiano que va de tumbo en tumbo, de predicador en predicador, de profeta en profeta, de iglesia en iglesia, no echan raíces. No echan raíces ni tampoco dejan que el Espíritu Santo haga la obra con ellos, porque siempre está el yo, siempre está el egocentrismo y siempre están las decisiones personales y su bienestar. Está su bienestar y sus intereses por delante antes que la obra del Señor. Y cuando eso pasa en la vida del cristiano, el Espíritu Santo no puede actuar, no puede moverse porque Él nos ocupa. Por eso serán como la retama en el desierto. Note que la retama es una planta que subsiste sin tierra, o sea, no echa raíces. Y esa es la vida de muchos cristianos. Pasan los años y van de aquí para allá, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, y siguen siendo cristianos, pero sin propósito, y por ende Dios tampoco puede hacer propósito con ellos, porque el ministerio está dentro de la iglesia, no andando de aquí a allá y menos dentro de casa. Otra parte que dice el texto bíblico dice, será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien. Porque hay cristianos por montones, que de hecho parecen que nunca sus problemas se solucionan. Pero ¿por qué sus problemas se solucionan? Es más, muchas veces pueden tener la solución del problema enfrente de los ojos, pero no se dan cuenta, no lo ven. ¿Por qué? Porque lamentablemente no han echado raíces. Y como no han echado raíces, el Espíritu Santo no ha podido obrar con ellos. Y por ende ellos no han podido echar mano de esa fuente de agua viva, de esos recursos, de su propio pozo espiritual. Van de un lugar a otro, de iglesia en iglesia, y van absorbiendo, bebiendo de pozos ajenos. Cuando deberíamos de aprender a beber de nuestro propio pozo y luego dar que otros beban, los que verdaderamente merecen que beban de esos pozos del Espíritu, como son los perdidos, los que viven en el pecado, ¿no? A otra parte dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. Note que esta parte, este cristiano, esta vida cristiana, de este prototipo de cristiano que describe aquí la palabra de Dios, es que vive en el desierto, pero dentro del desierto hay unas áreas que son peores, dice, en los sequedales, en el desierto. Su hábitat ya es en el desierto, porque es como la retama, y la retama va de un lugar a otro
en el desierto, movida por un viento. Va de iglesia en iglesia, va de predicador en predicador, de unción en unción, va que quiere escuchar, quiere que el predicador le diga lo que él quiere escuchar. Y es un pueblo que no echa raíces, y como no echa raíces, por lo tanto, no tiene compromiso con la iglesia. Y no tiene compromiso con la obra del Señor, ni el Señor puede hacer nada con él, porque lamentablemente es así. Dice, y morarán en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La vida del cristiano, en esta posición, en esta postura, no puede esperar que sea mejor. Incluso va de mal en peor, porque en primero dice que es como la retama, luego dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morarán en los sequedales en el desierto, dentro del desierto de los sequedales, pero va más allá todavía el texto bíblico, dice, en tierra despoblada y deshabitada. En tierra despoblada y deshabitada, o sea, dentro del desierto. Ahí no va a haber nada. El sustento, todos los medios para vivir, para subsistir ahí son pocos o escasos, pero como cristiano ahí no va a poder subsistir porque no ha echado raíces, porque es como la retama, y la retama y otras plantas más son las que subsisten en el desierto, pero porque el viento las lleva de un lugar a otro. No han echado raíces ni las van a echar. Esta es una posición de muchos pueblos de Dios. Muchos pueblos de Dios que va buscando el consejo, las emociones, las distracciones, las soluciones en terceras personas. Y no la busca donde la tienen que buscar, que es aquel ser que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y es ahí donde está nuestra fuente, nuestros recursos. Porque note que el verso 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea que la vida entera está depositada sobre nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Pero el verso 8 es impresionante, que dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es impresionante. Porque será árbol plantado junto a las aguas. Un texto bíblico parecido al Salmo 1. Pero note la posición, será árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. El árbol está junto a las aguas, no en las corrientes, pero el árbol lo sostiene una raíz. Y esa raíz es la que está en las corrientes de las aguas. Es ahí en esos pozos, en el pozo de nuestra unción, el pozo de los ríos de agua viva, el pozo del Espíritu, de nuestro pozo, es donde nosotros tenemos que estar enraizados. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a hablar, a oír, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Nuestra postura tiene que ser totalmente contraria. No acudir a la carne, a terceras personas, no. Tenemos que acudir al Señor Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que nos enseñe, que nos ayude a oír y escuchar su santa voz. Y después de que Él nos hable y que creamos lo que Él nos ha dicho, ahí entonces sí hacemos de ir a consultar a ciertos hermanos espirituales, porque tampoco usted puede recurrir por un consejo a una persona que no es espiritual. No porque se llame cristiano, usted va a ir a pedir un consejo, no. El espiritual juzga todas las cosas espirituales, la Biblia lo dice. Entonces, dentro de cada congregación hay ciertos hermanos que sobresalen porque tienen un compromiso con Dios. Ellos están viviendo una vida de obediencia y saben lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y por ende ellos son recíprocos con nuestro Creador. Por lo tanto, usted, una vez que cree haber escuchado la voz del Espíritu Santo, entonces ahí sí tiene que recurrir a terceras personas para que el Espíritu Santo use a terceras personas y le confirme lo que Él ya le había anunciado. Es todo lo contrario. Será, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Note que el árbol está junto a las aguas. Pero las raíces del árbol están en las corrientes de las aguas, o sea, más dentro, está totalmente donde va a ser sostenido el árbol y todo lo que el árbol va a producir. Nosotros no podemos estar bebiendo de una unción, otra unción, de iglesia en iglesia, de un profeta, un predicador, una emoción nueva. No. Tenemos que buscar de nuestro propio pozo del Espíritu. Tenemos que buscar de nuestra propia unción. Tenemos que buscar dentro de nosotros
y aprender a oír y escuchar al Señor Espíritu Santo. Todas nuestras actividades, todas nuestras respuestas, tenemos que llevárselas a Él. Él tiene que ser partícipe en lo pequeño y en lo grande. Dice que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá, dice, y no verá cuando viene el calor. Porque usted, plantado junto al agua y sus raíces en las corrientes del agua, ninguna estación le puede afectar. Ni mucho frío, ni mucha sequedad. No le puede afectar nada. Porque la Biblia lo dice. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Sí habla de sequía. Pero en el año de esa sequía, como usted está plantado junto al río y sus raíces están en las corrientes del río, usted está cimentado en los pozos del Espíritu Santo, entonces no hay estación que a usted le afecte. Ninguna estación a usted le puede afectar. Ni mucho frío, ni mucho calor. Siempre su hoja estará verde, lo dice la Biblia. Y en el año de sequía no se fatigará. Para usted será igual. Si hay sequía, como sus raíces están en las corrientes del pozo del Espíritu, como usted está cimentado en el Espíritu, ni dejará de dar fruto, dice. La sequía ninguna estación le puede afectar. Nada le puede afectar. Los resultados del médico no le pueden afectar. El dictamen del médico no le puede afectar. Ni la resolución del juez le puede afectar. Ni estará buscando un abogado el cual le levante el ánimo ni a terceras personas. No. Usted tiene que aprender, tenemos que aprender a vivir en comunión, en intimidad con el Espíritu Santo, y tenemos que aprender a oír y escuchar su santa y bendita voz. Tenemos que aprender a beber de nuestros propios pozos del Espíritu dentro de nosotros, para que luego otros puedan beber, que a eso sí somos llamados, puedan beber de nuestro pozo, en este caso, los perdidos. Hermanos, como cristianos, tenemos un consolador, un ayudador, el Paracletos, y Él nos ocupa. Él nos ha dejado un libre albedrío. Si usted no le deja que Él actúe, porque aunque Él nos ha dejado un libre albedrío, si usted no lo deja que Él actúe y no lo deja que Él tome posesión y que Él tome actividad en nuestras vidas, en su vida, pues entonces, hermanos, no vamos a ninguna parte. Entonces no estamos plantados junto al río y menos vamos a beber de los pozos del Espíritu, de nuestra propia unción. Ahí está, en esa unción está la sanidad, los milagros, los dones y talentos, en esos ríos, en esos pozos de ese río que corre en nuestro interior. Usted tiene que creer lo que tiene, tiene que creer lo que la palabra le dice, y solamente cuando usted crea lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado y lo que Dios ha puesto en usted, entonces cuando usted va a empezar a beber del pozo del Espíritu, de su propio raudal, y va a dar de beber a otros. Y ya no tendrá que depender de la carne. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, mis santos hermanos.